Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre un inversor que me hace especial ilusión porque yo le sigo desde hace unos cuantos años y he aprendido muchas cosas con todo lo que ha compartido, y se trata de Galician Investor. Os voy a contar un poquito quién es este chico, al cual yo admiro muchísimo. Voy a hablaros un poquito de su blog también. Vamos a ver algunas de las tesis de inversión pues, que ha ido compartiendo con la comunidad inversora, las cuales son de mucha calidad en mi opinión. Voy a enseñaros también el track record que tiene este chico, porque como iba a preparar un vídeo sobre él, pues le he escrito y muy amablemente pues me lo ha facilitado, ¿vale? Actualizado desde el año 2020, que es cuando empezó con todo este proyecto, hasta el día 20 de enero, que es la semana pasada, y veremos cómo ha batido al mercado. Y finalmente, pues vamos a ver dos ideas de inversión de dos empresas que yo conozco gracias a él y de las cuales tiene unas tesis de inversión muy completas. Y veremos que son empresas que, a pesar de la que está cayendo, pues están prácticamente en máximos históricos, tienen muy buenos números, tienen alto ROIC, tienen una buena alineación con los accionistas y la verdad es que vais a flipar. Así que si os parece, vamos a empezar explicando un poquito, como hice en el vídeo también de Estebaranz y en el de Terry Smith, pues un poco la filosofía de inversión y el track record de esta persona. Podemos ver en la propia entrada que tiene creada en su blog, pues explica un poco cuál es su filosofía de inversión y básicamente Galician lo que hace es invertir en empresas que son de alta calidad, con negocios que son entendibles. Creo que es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? Invertir en cosas que entendamos. Si nosotros, por ejemplo, no entendemos de un sector en concreto, pues a lo mejor no es la mejor idea del mundo ponernos a invertir en ese sector, ¿no? Porque no podremos tener una alta convicción en el negocio y no lo comprenderemos bien. Algo a lo que le da mucha importancia, y yo también, y cada vez más, es el ROIC, el retorno sobre el capital invertido que pueda conseguir la empresa. Y de hecho, hay estudios que relacionan el ROIC con el retorno en bolsa que da una empresa a largo plazo, y tiende a ser bastante parecido. De hecho, es la métrica favorita de Charlie Munger, socio de Warren Buffett, y muchas veces le oiréis hablar de eso. También invierte en empresas que tengan ventajas competitivas, algo fundamental para que los competidores pues no dañen su negocio, ¿no? Y no le quiten parte del pastel. Estos fosos defensivos son los que defienden el negocio, ¿no? Para que tenga buenos márgenes durante mucho tiempo y la empresa prospere. Por supuesto, invierte en empresas que tienen skin in the game y que están alineadas con los accionistas, algo que ya sabéis que siempre es un punto que solemos tocar aquí en el canal también. Y por supuesto que estén a valoraciones razonables. No podemos pagar cualquier precio por un negocio por muy bueno que sea. Así que este sería un resumen muy rápido de cómo invierte Galician Investor. Bueno, el Substack de Galician Investor pasa en el año 2023 a ser de pago. Es lógico porque investigar todas estas empresas y hacer estas tesis de inversión pues lleva decenas de horas y es normal pues que cobre algo, ¿no? Por tener acceso a toda esa información resumida. A mí por lo menos os puedo decir que soy suscriptor y me ahorra muchísimo tiempo. El precio de esta suscripción son 144 euros al año. Ahora os voy a decir lo que ofrece, que es el equivalente a 12 euros al mes. Así que bueno, yo no me parece nada caro, si os soy sincero, ya os digo que yo mismo soy suscriptor. Bueno, en este Substack podemos encontrar tesis de inversión. De hecho, Galician, por lo que he podido leer y lo que he hablado con él, tiene intención de subir entre 10 y 12 tesis de inversión al año. Prefiere que no sea un número muy alto de tesis, sino que las tesis que suba vayan a ser de alta calidad. No va a subir una cada 10 días, pues porque no hay tantas empresas de calidad, ¿vale? Para encontrar una empresa buenísima cada semana, sino que las tesis que va a subir pues van a estar bien trabajadas. Aparte de tener acceso a todas las tesis anteriores, alguna la tenéis de prueba, como por ejemplo la de Dino Polska y Mother, que son de las dos empresas de las que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Las tenéis de acceso gratuito para que podáis ver cómo se trabaja las tesis este hombre. Alguna cosa más que incluye con esta suscripción pues es acceso a su cartera de inversión. Podremos ver las posiciones que tiene en cartera y además de esto pues nos comunicará en tiempo real cuáles son los movimientos que realiza. Si compra una empresa, compra unas acciones o vende unas acciones, pues nosotros nos enteraremos en tiempo real. Y ahora lo que os había dicho antes que os iba a enseñar, Galician compartió conmigo, porque se lo solicité, el track record que ha tenido desde el año 2020, cuando comenzó con este proyecto, y ha conseguido batir al SP500 en 12 puntos. Aquí os pongo un pantallazo que él ha compartido conmigo, en el que podéis ver la rentabilidad hasta el día 20 de enero del año 2023, que ha sido del 52%, frente al SP500, que es un índice que mucha gente toma como referencia, entre los que yo me incluyo, que ha conseguido en ese mismo periodo un 40%
de rentabilidad, por lo que ha logrado, como os digo, batir al índice, lo cual no es nada fácil. Esto es un poco lo que ofrece este gran inversor, al que yo ya os digo que admiro muchísimo, así que me hace especial ilusión hacer este vídeo, la verdad. Y aquí podemos ver pues algunas de las empresas de las que he ido hablando en este blog, como por ejemplo Brookfield Asset Management, alguna empresa también muy conocida como Adobe, pero no solo habla de empresas de gran capitalización, sino que también habla de otras empresas que quizás son menos conocidas, pero también pueden tener más upside. Yo sé que a muchos de vosotros os gustan empresas que son small o mid cap por el mayor potencial de revalorización. Bueno, pues por ejemplo Mother Group, que es una de las empresas de las que vamos a hablar en este vídeo, es una empresa small cap de Australia, que es interesante, está prácticamente en máximos históricos y tiene un potencial de seguir creciendo bastante en el futuro. Ha hablado también de otras empresas como Airbnb, Dole, por ejemplo. Autopartner es otra empresa muy interesante, que yo la conocí también gracias a este buen hombre. Y la otra empresa de la que vamos a hablar es una tesis que hizo en el año 2020 y es una empresa de supermercados polaca que tiene unos números que vais a flipar, que se llama Dino Polska. Empresa súper interesante, está creciendo muchísimo, skin in the game, como os he dicho. Boston Omaha, por ejemplo, también es otra empresa interesante de la que tiene una tesis de inversión. Bueno, chicos, os voy a dejar toda la información, por supuesto, aquí abajo, su red social Twitter, por si no le seguís, ahí aporta también mucho valor, os recomiendo seguirle. Y os voy a dejar también el enlace a su Substack, donde podéis encontrar toda esta información. Y ahora ya, sin entreteneros más, chicos, vamos a pasar a hablar de la primera de estas empresas. Bueno, pues ya estamos en la presentación que os he preparado. La primera empresa, como os había mencionado antes, es Dino Polska. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Que ya os adelanto que es bastante interesante. Bueno, pues es una empresa de supermercados polaca que está en una etapa de crecimiento. Después veremos cómo han ido aumentando rápidamente el número de tiendas en los últimos años. Es una empresa que sus supermercados se suelen situar en poblaciones más bien pequeñas, con máximo unos 5.000 habitantes, y esto pues es positivo porque no suele haber competencia. La empresa, como veis, desde el año 2017, que es el año en el que se produjo la salida a bolsa de esta empresa, se ha multiplicado por casi 10 veces. Veis que el rendimiento ha sido del 856,62% desde entonces, lo cual es una pasada. De hecho, la empresa podéis ver que está prácticamente en máximos históricos, cuando el mercado pues está lejos de máximos históricos, ¿no? Mercados, por ejemplo, como el americano u otras bolsas, pues están bastante lejos de máximos. La empresa, por cierto, cotiza en Zlotys, por eso veis aquí que pone PLN, y actualmente la cotización es de 374 Zlotys. Cotiza en la bolsa de Varsovia, como os podéis imaginar, esta empresa polaca, y el ticker con el que la podéis encontrar es DNP. El market cap de la empresa, pues para hacernos una idea del tamaño, traducido a dólares, que creo que es algo con lo que todos nos entendemos mejor, pues sería de alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿vale? En concreto, en el momento de preparar este vídeo, unos 8.200 millones de dólares, así que bueno, es una empresa de mediana capitalización, tampoco es una small cap de estas típicas, ¿no? Que te capitalizan menos de 1 billón, sino que bueno, sí que tiene cierto tamaño, pero todavía puede aumentar muchísimo su valor si sigue creciendo, pues como veremos después. Es una empresa, muchos me soléis preguntar siempre por el tema de los dividendos, que lo comente en los vídeos, veo que hay mucho interés por ello. Pues bueno, esta es una empresa que no reparte ningún dividendo, como es lógico, porque es una empresa que está más bien en una etapa de crecimiento, y tampoco recompran acciones, sino que ese flujo de caja, como os pongo aquí, pues se destina principalmente a la apertura de nuevas tiendas, también de nuevos centros logísticos, y es posible que también alguna adquisición que sea estratégica. En la actualidad la empresa cuenta con más de 2.000 tiendas a lo largo de toda Polonia. Es cierto que por el momento todas las tiendas están en Polonia, pero quién sabe si una vez que hayan alcanzado pues los niveles de crecimiento que puedan alcanzar dentro de este país, es posible que se expandan a otros países. No han comentado nada por el momento de esto, pero podría ser. Aún así, tenéis que saber que todavía les queda un fuerte crecimiento, ¿vale? Todavía pueden seguir creciendo unos cuantos años dentro de Polonia, por lo que no es necesario de momento expandirse a otros países. Y aquí podemos ver en este gráfico que os pongo aquí a la derecha el crecimiento en el número de tiendas desde el año 2012 pues hasta el año 2022, y veis que se ha multiplicado prácticamente por 10 veces, algo pues bastante similar a lo que ha sucedido con la cotización de la empresa. Vemos como en el año 2012 tenían 234 tiendas y a datos del tercer trimestre, a cierre del tercer trimestre de 2022, que son los últimos datos que he podido encontrar de esta empresa, pues hay 2.069 tiendas.
Aquí os he puesto algún dato más sobre cómo ha ido creciendo, ¿no? Extraído de sus presentaciones. Y tenemos aquí pues el número de tiendas, cómo ha ido creciendo, en este caso desde el año 2016, y lo que tienen pensado para el futuro, ¿vale? Lo que veis a partir de 2022 pues serían estimaciones, y como veis pues planean continuar con su estrategia, seguir abriendo más tiendas. Como os he dicho antes, todavía tienen espacio pues para seguir creciendo en Polonia. El crecimiento like for like que aquí nos ponen entre el Q1 y Q3 de 2022 es del 28,3%. Y podéis ver también en detalle el número de tiendas que han abierto pues cada uno de estos años. Por ejemplo, en el año 2021, que es el último año del que hay datos completos, en el momento de grabar este vídeo, abrieron 343 nuevas tiendas. En el año 2022 hay datos de los 9 primeros meses, faltaría de incluir el último trimestre, y han abierto 256 nuevas tiendas, por lo que podemos estimar, bueno, haciendo un cálculo rápido, que abrirán algo más de 300, ¿no? En este año, cuando se complete la información que falta del último trimestre. Sobre la distribución de las ventas o el mix de las ventas, aquí tenéis un gráfico extraído de sus propias presentaciones en el que vemos que las ventas se dividen en 3 categorías. La más grande de todas es la que ellos llaman Other Food, y serían productos no frescos, bebidas y tabaco principalmente. Ya veis casi la mitad de los ingresos. Después tenemos también otra parte importante del mix de sus ventas, que es el de Fresh Food, que son productos frescos. Y algo interesante, y que nos lo comenta Galician también en la tesis, es que una buena parte de estos ingresos que proceden de productos frescos pues son a través de su propia marca Rizzina. Y esto quiere decir que cuando tú vendes algo de tu propia marca, pues normalmente no hay intermediarios, o hay menos intermediarios, y entonces los márgenes suelen ser más altos, ¿no? Algo, pues, por ejemplo, parecido podría pasar en España con la marca de Hacendado, que pertenece a Mercadona. Bueno, pues si tú te saltas intermediarios, normalmente es más lucrativo y más rentable para las empresas. Cuantos menos intermediarios haya, chicos, en cualquier cosa, mejor. Y después tendríamos la otra parte que falta, que es el 11,8% del mix de las ventas, y aquí van, pues, por ejemplo, cosas como productos de limpieza para el hogar, higiene personal, cosmética, de marcas polacas reconocidas, etcétera. Bueno, eso sería un poquillo para que nos hagamos una ligera idea. Como siempre, me gusta ver también cuál es la situación financiera de las empresas, y en este caso, pues yo os diría que no hay de qué preocuparse. La empresa es cierto que tiene algo de deuda neta, ¿vale? Tiene más deuda que caja. Otras empresas que hemos visto en el canal, por ejemplo, cuando vimos Microsoft, pues pasaba al revés, ¿no? Como en muchas otras empresas tecnológicas, pues suelen tener más caja que deuda. Bueno, en este caso no es así, pero el endeudamiento es bastante bajo. De hecho, extraído de su última presentación y comparado con el EBITDA, ya sabéis, el ratio deuda neta EBITDA pues es de menos de una vez, en concreto de 0,82 veces a Q3, tercer trimestre de 2022. Y además el ratio deuda neta ha disminuido, si lo comparamos con el Q3 del año 2021, en un 20%, ya que era algo superior a una vez el EBITDA. También debemos tener en cuenta que es un sector estable, aunque para ser un sector estable vais a ver luego, cuando veamos las estimaciones y la valoración, que la empresa tiene un crecimiento brutal, ¿vale? Con este plan de expansión que tienen. Y la deuda pues no es ningún problema, ¿vale, chicos? Ya sabéis, la deuda siempre tema importante a vigilar, pero vaya, no nada de lo que preocuparse, en mi opinión, en esta empresa. Algo interesante es que la empresa compra sus propios terrenos o locales en lugar de alquilarlos. Otras empresas pues lo que hacen es alquilárselo pues a REITs o a diferentes empresas. Bueno, pues esta empresa compra esos terrenos o locales, lo cual tiene una serie de beneficios, y Galician en su tesis de inversión, que tendréis en la descripción, ¿vale? Tenéis abajo toda la información, pues nos lo detalla. Yo de hecho le he hecho un pantallazo a esta parte, así que esto está extraído de su tesis, y algunos de los beneficios pues podrían ser estos: mayor flexibilidad a la hora de seleccionar ubicaciones. Esto hace más accesible situarse en pueblos pequeños también. Facilidad a la hora de establecer su propio formato y diseño de la tienda. Disminuye los riesgos relacionados con el alquiler, ya que, como nos vuelve a recordar aquí Galician, pues todos los locales y terrenos son propios. No tienen ese coste de alquiler mes tras mes. Bajos costes de mantenimiento, desarrollo y construcción de tiendas. Y algo que es interesante también, potencial incremento del valor inmobiliario de esos terrenos que tienen, que previamente han comprado con bajo valor, ¿no? Si la zona se vuelve más valiosa, pues esos terrenos se revalorizan, y de ello se podría aprovechar la empresa Dino Polska. Algo muy interesante, chicos, esto me parece muy bueno, es el tema de los márgenes de beneficio que tiene esta empresa. Tenemos que pensar que estamos en un sector que de por sí es muy competitivo, y normalmente en este sector
no vemos márgenes súper altos. De hecho, aquí os he puesto una comparativa extraída de Ticker en la que podemos ver los márgenes EBIT y los márgenes son más altos que los competidores. Por ejemplo, os he puesto Walmart, que es una empresa de Estados Unidos de pues un poco comparable, ¿no?, a esta empresa, Costco también y también Target. Aquí los podéis ver en los diferentes colores. Dino Polska es la que tenemos como en color ocre y vemos que el margen, por ejemplo, vamos a fijarnos en el último año, en el 2022, es del 7,88%, mientras que en el resto de empresas vemos que más bien están rondando ese 4%. Y en años anteriores pues también ha sido superior. Por ejemplo, en 2020 el margen operativo de Dino Polska fue del 8,27%, cuando pues en el caso de Walmart estuvo más cercano a un 4%, y en el caso de otras empresas como Costco pues incluso más abajo, ¿no?, en el 3,26%, y en el caso de Target sí que fueron algo más altos los márgenes, pero igualmente inferiores a los de Dino Polska. Entonces, esto a mí me parece muy interesante y muy potente, chicos. La verdad que cuando vi este dato pues me pareció muy bueno. Antes os he enseñado la expansión que han tenido en el número de tiendas y se han multiplicado, habíamos dicho, desde el año 2012 pues prácticamente por 10, ¿no?, ese número de tiendas, o sea, un crecimiento muy acelerado. Y algo que creo que es interesante y podría aumentar todavía más los márgenes en el futuro es que todas esas tiendas nuevas que se van abriendo, pensar que al haber abierto en tan pocos años tantas tiendas, pues muchas, sobre todo las que ha ido abriendo en los últimos años, no han alcanzado todavía el punto en el que son más rentables, ¿no?, lo que sería el punto de rentabilidad máxima. Por lo que van a continuar siendo más rentables a medida que pasen los años y eso podría ayudar, ¿por qué no?, a incrementar sus márgenes en el futuro. Eso es interesante, que muchas de esas tiendas no están ahora mismo sacando todo el jugo que se le puede sacar, ¿vale? Para que me entendáis. Y otro dato que a mí me parece también muy bueno y muy positivo, en la otra empresa que vamos a ver pues pasa un poquito lo mismo, es que el fundador de la empresa tiene el 51% de las acciones. Hay un claro skin in the game, hay una alineación brutal con el accionista. Todavía hay más alineación, ya os digo, en la otra empresa, pero bueno, yo no creo que sea un dato malo que el fundador de la empresa, aquí podéis ver, ¿vale?, esto está extraído de Ticker y está actualizado, pues tiene una inversión de 4.200 millones. Hemos visto que la empresa capitalizaba unos 8.000. Estamos hablando ahora mismo en millones de dólares. Y eso equivale al 51,16% de las acciones en circulación. Entonces, pues hay una clara alineación. Vemos que a Galician pues le gustan mucho, como nos decía un poco al principio del vídeo, ¿no?, en cuando os he contado su filosofía de inversión, le gusta que haya una alineación con el accionista. Bueno, chicos, aprovecho para recordaros que podéis dejar un buen like si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos y si queréis agradecérmelo de alguna forma, ya que es completamente gratuito. Y ahora sí, vamos a pasar a la valoración de la empresa. Y como siempre, pues vamos a ver antes un poco, a ver lo que estiman los analistas. Bueno, pues ya estoy en Ticker, me he venido aquí a la parte de Estimates para ver una valoración rápida y podemos ver tanto el crecimiento de la empresa en este gráfico que ha tenido desde el año 2017, ¿vale? Vemos que ha pasado de 4.515 millones de zlotys al año 2022 a prácticamente 20.000, es decir, se han quintuplicado las ventas desde el año 2017. Y ya lo siguiente serían estimaciones de cara al futuro. Y ya veis que los analistas esperan pues que para el final del año 2026 las ventas se hayan vuelto a doblar, así que esperan un gran crecimiento. De hecho, aquí podemos ver cómo para el año 2023 en concreto, bueno, pues la cifra de crecimiento que se estima es del 27,8%, para el año 2024 es del 21%, y bueno, ya los años más en adelante, pues a mí no me gusta coger estimaciones a tantos años. De hecho, no suele haber cobertura de muchos analistas. En concreto, este dato pues lo han facilitado 4 analistas. Pero bueno, el caso es que parece que es una empresa que va a seguir creciendo a doble dígito. Tiene capacidad para ello, ¿vale? Si la estudiáis, para los próximos años. Y igual que va a suceder con los ingresos, pues también va a suceder con sus EPS, con sus beneficios por acción y su beneficio neto. De hecho, aquí podéis ver, ¿vale?, cómo se estima que va a ganar 24,90 zlotys por acción para el año 2025. Ahora vamos a ver un poco cómo está cotizando la empresa, ¿no? En este caso, pues vamos a ver una valoración por el múltiplo PER. Después vosotros en vuestra plantilla pues os podéis hacer otra serie de escenarios o valorarla por otros múltiplos. Pero ¿cómo pensáis que debería cotizar una empresa así, ¿no? A pesar de ser polaca, que a lo mejor por eso pues tiene un descuento,
Pero ya hemos visto que es una buena empresa con buenos números y con capacidad de seguir creciendo en el futuro. Por cierto, tiene unos altos ROIC también, lo podéis ver un poco en la tesis de Galician Investor, que esto se me ha olvidado comentároslo antes, igual que la otra empresa que también vamos a ver, que era otra de las cosas en las que se fija este inversor. Bueno, pues si vemos la valoración por PER, en este caso, con las estimaciones para los 12 próximos meses, estaría cotizando unas 24 veces beneficios, que podríamos decir, bueno, pero eso tampoco es muy barato, ¿no? Bueno, pues es barato o caro dependiendo de si estas estimaciones se cumplen. Una empresa que está creciendo al 30% anual, este PER 24 el año que viene pues se ha transformado en un PER de 17 veces aproximadamente, ¿vale? Si se cumplen estas estimaciones. Entonces, bueno, las compañías que tienen cierto crecimiento, calidad, ventajas competitivas, etcétera, pues suelen cotizar con una prima respecto al mercado. Podéis ver cómo la empresa, el mínimo al que ha estado cotizando desde que aquí hay histórico por PER es de unas 18 veces y fue cuando salió a bolsa. De hecho, en los últimos años, pues ya veis que no ha bajado ni siquiera de 21 veces beneficios. Y la media es de 30, que a lo mejor sí que podría parecer un poco excesivo pagar 30 veces por esta empresa, ¿no? Yo intentaría comprarla con un poco más de margen. Pero ya veis que tampoco es una valoración exagerada, ¿no? La empresa está cotizando por debajo de su media y para ser una empresa con buenos números, alineación con el accionista, bueno, y todo lo que os he contado, pues a mí no me parece una valoración tan alta a pesar de estar en máximos históricos. Así que yo esta empresa, chicos, si no la conocíais, la añadiría al menos a la lista de seguimiento, porque me parece una empresa interesante y si queréis tener exposición a este sector, pues puede ser una buena alternativa. También, a lo mejor muchos de vosotros, pues queréis diversificaros por diferentes países. Aquí en el canal nunca había hablado de ninguna empresa polaca. Y bueno, también por traeros algo diferente, pues aquí tenéis una de ellas. Y ahora vamos a hablar de una empresa que es australiana, que tampoco hemos hablado nunca en el canal de ninguna empresa de ese país. Así hay un poco más de variedad. Bueno, chicos, y antes de hablar de la siguiente empresa, como sé que hay gente que me lo va a preguntar en los comentarios, voy a recordaros una cosa que es importante, y es que porque yo haya hablado en un vídeo de una determinada empresa, pues no tenéis que ir corriendo a comprar las acciones, ¿vale? Pero si alguien investiga a la empresa, ha tomado sus propias decisiones, ha evaluado los riesgos, que por supuesto también los puede tener, y ha decidido invertir en esta empresa, muchos me vais a preguntar que dónde se suele comprar, porque me ha pasado cuando he hablado de otras empresas. Bueno, yo uno de los brokers que utilizo es DEGIRO, y si ponemos el ticker DNP, de Dino Polska, ya os he dicho que cotizaba bajo ese ticker, pues aquí la podemos encontrar, ¿vale? Fácilmente, cotizando a 374 slotis en este momento, así que en DEGIRO sí que está. Yo es el broker que estoy utilizando y me parece bastante cómodo. Hay otros brokers como Interactive Brokers que seguro que la tienen y también está muy bien. Pero bueno, aprovecho para comentaros también que si alguno se quiere registrar en este broker, pues abajo tenéis un enlace de afiliados con el que os dan hasta 100 euros en lo que serían comisiones, ¿vale? Gratis. Es una promoción que tiene DEGIRO y pues por si lo queréis aprovechar. Ya os digo, para mí es uno de los mejores brokers y es el que estoy utilizando. Soy consciente de que Interactive Broker también está bien, pero bueno, yo es el que estoy usando y os lo recomiendo, la verdad. La siguiente empresa de la que vamos a hablar es Mother Group, que es una empresa australiana. Primera vez que hablamos de una empresa de este país en el canal, pero bueno, hay que hablar de todo, ¿por qué no? Que sale a bolsa en el año 2020, pero la empresa realmente existe desde antes, en concreto desde el año 2005. La empresa cotiza a 4,11 AUD. AUD son dólares australianos, ¿vale? Hay que hacer una conversión. Y el market cap de la empresa, esta sí que es una small cap, en dólares pasado ya americano, ¿vale? Para entendernos mejor, pues sería de unos 554 millones de dólares. Así que como veis es una empresa que no capitaliza mucho y además vamos a ver que buena parte de las acciones la tiene gente que está dentro de la propia empresa. Bueno, como veis, salió a bolsa en el año 2020 y desde entonces, pues las acciones han volado, han subido un 263%, lo cual es brutal. Y veis que la empresa actualmente pues está en máximos históricos en el momento de preparar este vídeo. ¿Y a qué se dedica esta empresa que se llama Mother Group y cotiza bajo el ticker MAD, que no os lo había dicho? Bueno, pues se dedica al mantenimiento de maquinaria pesada que se utiliza en la industria de la minería, de cobre y de todas estas cosas, ¿vale? Por cierto, luego veremos también que esta empresa ha tenido una expansión en el múltiplo de valoración, quizás sea por ser una empresa más conocida. Muchas veces, para todos los que no lo sepáis, cuando una empresa es muy pequeña y capitaliza muy poquito, por ejemplo, esta empresa cuando salía a bolsa, pues a lo mejor capitalizaba 200 millones de dólares o incluso menos, ¿vale? Era una empresa muy poco seguida
en ese tipo de empresas se suelen aplicar múltiplos más bajos, ¿vale? No hay tanta gente que la sigue ni que la conoce y también se asocian pues a que a lo mejor pueden tener más riesgo, ¿no? A la gente le dan confianza empresas que son más grandes normalmente. Entonces, pues a veces por estas empresas pequeñas se pagan múltiplos más bajos y a medida que van creciendo y son seguidas por más analistas, pues a veces se produce una expansión en el múltiplo al que el mercado la valora. Como os decía antes, la empresa tiene altos ROICs, podéis verlo en la tesis de Galician, y es un modelo de negocio que es asset light, ligero en capital. No es una empresa que tenga que invertir un montón. Podéis ver el CAPEX de la empresa, os lo intentaré poner por aquí, ¿vale? Pero en relación a las ventas, pues no es un negocio intensivo en capital. Hay otras empresas de otro tipo de sectores pues que tienen que invertir muchísimo. Y eso, en mi opinión, pues no son muy buenos negocios. Yo prefiero negocios que no necesiten hacer fuertes inversiones, ¿no? Para mantener su negocio a flote y hacerlo crecer. Este es un ejemplo de estos negocios. La empresa tiene algunas ventajas competitivas, las cita Galician en su tesis, como por ejemplo puede ser la marca, su escala o también que es un servicio crítico. Ahora vamos a hablar un poquito más de la empresa para que entendáis lo que hace y en qué parte participan. Bueno, debemos saber que la garantía de las máquinas que repara Mother pues normalmente suelen tener una duración de 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas costosas máquinas no se utilizan solo durante 5 años, sino que la vida útil de estas máquinas pues suele ser de 20 años o más. Entonces lo que hace Mother es ofrecer una alternativa que es mejor que lo que serían los OEM, que básicamente, para que me entendáis, son la propia casa que te ha vendido la máquina, ¿vale? La marca oficial. Y lo que hacen es, como os digo, ofrecer una alternativa con un mejor servicio, que es más rápido y además es más económico que estos OEM, para una vez que se haya pasado ese periodo de garantía. Aquí os pongo una tablita en la que podemos ver pues cuáles son algunas de las ventajas que ofrece Mother respecto a otros posibles competidores o también respecto a los OEM, que significan, si algunos lo preguntáis por las siglas que os he dicho, Original Equipment Manufacturers. Bueno, podéis ver la tablita con detenimiento, pero vamos a ver los puntos que nos pone Galician en su tesis, ¿vale? En la que está hablando de esto, pero lo tenemos aquí extraído en español con su comentario y nos hace un primer comentario que sería el tema de valor. Hemos visto que no son los más baratos, pero sí que son más baratos que esos fabricantes originales, son un 30% más baratos. Tenemos también la flexibilidad, disponen de mucho personal muy cualificado que arregla cualquier tipo de marca, ¿vale? De maquinaria de cualquier marca, lo que les proporciona pues más velocidad frente a lo que serían pequeños operadores y labor houses y mucha más amplitud que estas propias marcas. Bueno, tenemos también la calidad. El personal de Mother, como os he dicho antes, está altamente cualificado, lo que les permite gozar de confianza de las empresas mineras para su contratación. Y también el otro punto que nos comenta es la capacidad. A diferencia de sus competidores, pueden arreglar cualquier tipo de máquina, de la marca que sean. Tienen personal suficiente para rápidamente pues, dar ese servicio que necesitarán pues, cuando se estropee una de estas marcas, ¿vale? Las empresas que solicitan este tipo de servicios, ¿vale? Una respuesta eficiente y rápida. Os podéis preguntar, ¿y esta empresa puede seguir creciendo en el futuro? Bueno, pues aquí hay una tabla interesante sobre el TAM de la empresa en la que podemos ver los mercados en los que está actualmente, que es lo que tenemos aquí en amarillo, los current markets, ¿vale? Veis que, pues, por ejemplo, está en Australia, también está en otras partes del mundo, incluso está en Estados Unidos. Y además, pues tiene otros potenciales mercados a los que se puede expandir, que son mercados grandes, como por ejemplo Canadá, mercados grandes como por ejemplo América del Sur, ¿vale? Y otro tipo de mercados en los que puede seguir creciendo. Entonces es una empresa que puede continuar creciendo sin ningún tipo de problema en el futuro. Y es una empresa que, a pesar de pertenecer a una industria que es cíclica, ¿vale? Todo esto de las materias primas y demás está relacionado con esta empresa, pues ha conseguido crecer en ingresos y en beneficios sin parar. De hecho, aquí os he cogido la facturación y los beneficios extraído de Ticker para que veamos la evolución. Y la facturación, que es lo que veis aquí en azul, ha pasado de 78 millones de dólares australianos a 400 millones entre el año 2017 y el año 2022. Se ha multiplicado por unas 5 veces en 5 años, lo cual es brutal. Y los beneficios pues han aumentado incluso más. Han pasado de 3,4 millones de dólares a 27,95, es decir, se han multiplicado pues por unas 8 veces.
más que los ingresos. ¿Por qué ha sucedido esto, no? Que el beneficio ha crecido más que lo que son los ingresos. Bueno, pues porque ha habido cierto apalancamiento operativo o expansión de márgenes y los márgenes de beneficio han pasado del 7% en el que estaban en el año 2017 a niveles cercanos al 9% que están en la actualidad. Ha permitido aumentar los beneficios de la empresa a un nivel más alto que el crecimiento de los propios ingresos. Bueno, el punto de la alineación de los accionistas, que lo hemos tratado también en la otra empresa, y vais a alucinar un poquito, ¿vale? La alineación con los accionistas aquí es total. Lo que os decía antes, que a Galician le gustan empresas que cumplan este punto y haya skin in the game. Luke Mather, actual director ejecutivo de la empresa, tiene el 57% de las acciones. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Tiene una participación de 315 millones cuando la empresa capitalizaba eran unos 500, si no recuerdo mal. Así que ya veis, el 56,85% de las acciones o 113 millones de acciones. Y después tenemos a Burton Craig, que tiene una participación de 108 millones. Así que veis que entre ellos dos casi tienen el 80% de las acciones en circulación. Entonces probablemente también tenéis que tener en cuenta que no será una empresa que mueva mucho volumen, ¿vale? O que tenga un float de acciones muy alto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, aquí la alineación con los accionistas, que es un punto que todos miramos siempre, o deberíamos mirar, pues aquí es total. Tema de la deuda, igual que hemos tratado antes. Pues bueno, la deuda no es ningún problema para esta empresa. Sí que tiene deuda, pero fijaros cómo en relación con el EBITDA la deuda es de unas 0,5 veces. Aquí nos lo expresa en tanto por ciento, pero bueno, 52,47% del EBITDA. Así que la empresa está sana en este sentido y no debería tener que hacer ampliaciones de capital ni cosas por el estilo. Además hemos visto que es un negocio asset light, que tampoco necesitaba pues muchísima inversión, ¿vale? Entonces pues no va a hacer cosas raras de estas, como alguna empresa que yo he visto hace y diluye a los accionistas. Por cierto, el punto del dividendo, que casi se me olvida, esta empresa, a diferencia de Dino Polska, sí que paga un pequeño dividendo, pero os tengo que decir que el payout es muy bajo, ¿vale? A niveles actuales de cotización, pues este dividendo renta poco más del 1%, ¿vale? No da una rentabilidad por dividendo muy alta. Lo interesante de esta empresa es que siga creciendo y se revaloricen sus acciones, en mi opinión, pero también es cierto que ese dividendo, el payout, es del 25%, por lo que es muy sostenible y la empresa, pues si no sabe muy bien qué hacer en el futuro con ese dinero, pues podría aumentar este porcentaje que paga, ¿vale? Podría subir este payout, quizás a niveles más altos, y que en vez de dar un 1,5%, un 1,35%, pues de niveles más altos, ¿no? Pero bueno, cubierto el punto del dividendo, pues vamos a ver un poco las estimaciones de los analistas, aunque esta es una empresa que no está enseguida, y vamos a ver también cuál es la valoración. Pues ya nos hemos venido a Ticker para ver qué es lo que estiman, en primer lugar, los analistas que suceda en el futuro. Parece que la empresa pues tiene oportunidades de seguir creciendo y aquí podéis ver pues los crecimientos que la estiman, ¿no? En concreto, desde el año 2022, si anualizamos el crecimiento estimado hasta 2027, que es cuando hay previsiones de analistas, aunque fijaros, solo hay un analista que cubre la compañía para el año 2027. Para el año 2023 sí que hay 4 analistas que están proyectando previsiones, pero lo que os digo, si veis empresas más grandes, pues suelen estar cubiertas por muchísimos más analistas. En empresas que son más pequeñas no suele haber tanta cobertura. Y eso hace a veces pues que los múltiplos, como os he dicho antes, que se paguen, por ejemplo, sean más bajos. Entonces, bueno, veis que se estima que la empresa va a seguir creciendo a doble dígito. Habrá que ir viendo pues a medida que presente resultados y demás, si se están expandiendo por otros sitios y si este crecimiento se está dando. Y por la parte de los beneficios, vamos a coger, por ejemplo, los beneficios por acción. El crecimiento también es elevado. De hecho, se espera que más o menos para el año 2025 ya haya doblado los niveles de beneficio que tiene en el año 2022, ¿vale? Entonces, bueno, las estimaciones son buenas. Y ahora voy a enseñaros lo que ha sucedido con la valoración de esta empresa, que actualmente no solo está en máximos históricos, sino que también está en máximos de valoración. Pero aún así tampoco, en mi opinión, es una valoración desorbitada. Bueno, la empresa cuando salió a bolsa, pues como muchas empresas pequeñas, salió una valoración baja, ¿no? Y además, a lo mejor en un sector como este, bueno, la empresa salió a cotizar a unas 8 veces beneficios y ahí se pasó pues prácticamente hasta el año 2021. A medida que la empresa pues fue presentando resultados y demás, y parece que fue más conocida por el mercado,
Habría que ver en concreto por qué sucedió esto, pero vemos como a partir de agosto de 2021 la empresa empieza a subir bastante su múltiplo de valoración al que el mercado la valora y prácticamente se dobla, ¿vale? Antes había estado cotizando a niveles de 8, 9, 10 veces beneficios y actualmente pues ya vemos que ha subido al siguiente rango. ¿Por qué puede que haya sucedido esto, chicos? Pues por lo que os he comentado antes, de que tienen un mayor seguimiento de la compañía. Alguno me puede preguntar, ¿y la empresa va a volver a cotizar a niveles de 8 veces PER? Porque si eso sucede, la empresa podría pegarse un castañazo importante. Bueno, pues realmente eso no lo sabe nadie, dependerá un poco de los resultados que vaya presentando, pero parece que las expectativas de la empresa sí que son buenas. Y a mí me parece más razonable una valoración más cercana a la que tiene ahora que la que tuvo en el pasado, ¿vale? Una empresa que estaba creciendo al 20%, pues yo creo que se merece un múltiplo un poco más alto, ¿no? Que esas 8 o 10 veces beneficios a las que venía cotizando. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis toda la información de las tesis de inversión aquí abajo, que las podéis leer de manera gratuita porque estas dos tesis están en abierto. Tenéis toda la información del Substack, el Twitter también de Galician, aquí abajo. Y os puedo adelantar que el próximo vídeo que haré de este estilo pues va a ser, que me lo habéis dicho muchos en los comentarios, sobre el fondo de Mérito. Cogeré 3 posiciones de las que estén en el top de sus inversiones y las analizaremos. Intentaré hacer un resumen, pues como os he hecho en estos casos, que creo que están bien pues para conocer un poco compañías y si os llama la atención, pues tenéis un punto de partida con estos vídeos y con las tesis que os suelo dejar a veces en la descripción para comenzar a investigarlas por vosotros mismos. No sé para cuándo estará este vídeo que os comento de Mérito, porque esta semana hay un montón de resultados empresariales que me tendré que mirar y haré vídeo de alguno. Y la semana que viene también, ¿vale? Presentan todas las tecnológicas, entre otras cosas, y un montón de empresas, tanto de Estados Unidos como de otros países. Así que voy a tener una semana bastante ajetreada. Y nada más, chicos, no me enrollo más. Como siempre, podéis dejar un like para apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.